Tardé mucho tiempo en entender que el problema no fue ignorar señales graves. El problema fue creer que, si fuera serio, sería obvio. Siempre dicen que el cuerpo avisa, pero casi nadie cuenta que a veces susurra. En mi caso, no hubo un dolor insoportable ni una alerta roja. Todo parecía normal, análisis normales, vida normal. Y tal vez sea por eso por lo que este diagnóstico tardío haya sido tan brutal, porque nadie me creyó. Y siendo sincero, yo tampoco me creí. Pensé que no era nada. Pensé que estaba exagerando. Pensé que era estrés, rutina, la edad, cualquier cosa que no exigiera pararlo todo. No sabía qué estaba pasando. Y esa ignorancia parecía hasta cómoda. Solo que, mientras yo seguía viviendo, algo iba mal, silencioso, invisible, creciendo fuera del radar. Cuando el cáncer de colon finalmente tuvo nombre, ya no era pronto. Fue cuando todo cambió. Lo que casi nadie dice es que el cáncer no siempre llega rompiéndolo todo de golpe. A veces se instala mientras sigues trabajando, riendo, planeando el mes que viene. La vida tras el diagnóstico no empieza con coraje, empieza con confusión. Y la lucha contra una enfermedad grave no empieza en el hospital, empieza mucho antes, cuando aprendes a desconfiar de tus propias señales. Esta no es una historia sobre heroísmo, es sobre el retraso, sobre la normalidad engañosa, sobre vivir creyendo que si nadie encuentra nada, entonces no hay nada que encontrar. Nunca olvidaré aquel día en el que me di cuenta de que confiar demasiado en el todo va bien casi me cuesta todo, y tal vez, si estás escuchando esto ahora, no sea para generar miedo, sino para encender una atención que casi siempre llega demasiado tarde. ¿Sabes cuándo la vida va tan en automático que ni recuerdas cuándo fue la última vez que te paraste a observarte de verdad? Así era más o menos conmigo. Mi nombre es Nicholas. Tengo poco más de 30 años y vivo en una ciudad común. De esas que no salen en las noticias. Mi vida era sencilla, previsible, incluso cómoda. Despertar, trabajar, quejarme un poco del cansancio, prometer empezar algo nuevo el lunes y seguir. Todo parecía normal, y quizás ese fue el mayor engaño. Pensaba que no era nada porque, honestamente, nunca había aprendido a desconfiar de la normalidad. Siempre fui ese tipo de persona que resuelve las cosas tirando hacia adelante. Si algo me molestaba, lo ignoraba. Si algo me dolía, le quitaba importancia. Ansiedad leve, pero bien disfrazada, confianza por fuera, silencio por dentro. No estaba preparado para mirarme con atención porque nunca lo necesité. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco sentía que necesitara saberlo. Mi rutina funcionaba. Mi cuerpo respondía. Mis obligaciones estaban al día. Todo parecía normal. Y cuando la vida funciona, solemos confundir eso con seguridad. Trabajaba, hacía planes pequeños con los pies en el suelo, nada grandioso, nada arriesgado. Nunca fui de los que se ponen en el peor escenario. Al contrario, creía que las cosas graves les pasaban a otras personas lejanas, historias que uno escucha y comenta, vaya papeleta, lucha contra una enfermedad grave. Nunca formó parte de mi vocabulario interno. Vivir con una enfermedad grave parecía una realidad paralela, no una posibilidad concreta. Jamás imaginé que un diagnóstico tardío pudiera atravesar mi vida, porque no veía motivos para que eso ocurriera. Mi identidad estaba anclada en la idea de normalidad. Yo era el tío sano, el que nunca enferma, el que aguanta el tipo, y cuando ocupas ese papel demasiado tiempo, empiezas a creértelo sin cuestionarlo. Si algo me parecía raro, pensaba enseguida, será el estrés. Una tontería. Todo el mundo siente esto. Pensé que no era nada. Los síntomas ignorados aún no asustaban, aún no estorbaban. Solo existían en segundo plano, como un ruido bajo que aprendes a ignorar. Veía los análisis normales como un sello de garantía de vida. Un análisis normal significaba que todo estaba bien. Punto final. Nunca me paré a pensar que los resultados normales también pueden esconder historias incompletas. Nadie me creyó, pero la verdad es que yo tampoco me creía. No estaba preparado para desconfiar de mi propio cuerpo. ¿Algo iba mal? Quizás. Pero enseguida venía otra voz diciendo, relájate, y me relajaba, porque cuestionar demasiado parecía una exageración, parecía drama. Mi familia me veía como alguien firme.
equilibrado. Mantenía esa imagen sin esfuerzo porque creía en ella. Mi vida cambió mucho después, pero antes de eso yo solo era alguien común intentando sacar adelante el día. Nadie tenía respuestas porque nadie tenía preguntas. Seguía viviendo como si la ausencia de caos fuera prueba de salud. Nunca olvidaré aquel día en el que me di cuenta de que el problema no empezó cuando todo se desmoronó, sino cuando todo parecía demasiado tranquilo. Y es extraño admitirlo ahora, pero la historia no empieza con miedo ni con dolor. Empieza con un exceso de confianza, con la sensación de que todo está bajo control, con la creencia silenciosa de que, si fuera algo serio, lo sabría. No lo sabía, no estaba preparado. Y mientras seguía viviendo como siempre, algo ya empezaba a moverse bajo esa normalidad frágil. Al principio, no fue nada que me hiciera pararlo todo. Era algo pequeño, una molestia aquí, un cansancio diferente allá. De esos que sientes y piensas, será la comida, estaré durmiendo mal. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco creía que necesitara saberlo. Pensé que no era nada. Todo parecía lo bastante normal como para continuar. Los síntomas ignorados no llegaban gritando, llegaban pidiendo permiso, y casi siempre, cuando algo llega así, lo dejamos pasar. Intentaba ser racional, ¿sabes? Siempre lo he sido. Buscaba explicaciones sencillas, plausibles, aceptables. Demasiado trabajo, estrés acumulado, una rutina pesada. Algo iba mal, tal vez, pero nada que justificara una alarma. Y cuando racionalizamos demasiado, empezamos a dudar de nuestra propia incomodidad. Sentía algo fuera de lugar, pero pronto aparecía esa voz interna diciendo que estaba exagerando. Nadie me creyó porque yo hablaba con poca convicción. Era como si yo mismo estuviera pidiendo perdón por sentirme así. Ahí empezaron las visitas al médico, consultas rápidas, preguntas estándar, respuestas automáticas. Yo me explicaba a mi manera, un poco confuso, porque ni yo mismo lograba organizar bien lo que sentía, y del otro lado siempre venía la misma reacción, la minimización. Nada preocupante, vamos a observar, probablemente no sea nada. Análisis normales, esa frase se convirtió casi en un mantra. Análisis normales, Nicolás. Puedes estar tranquilo, y lo estaba, durante unos días, hasta que el cuerpo volvía a recordármelo. Cada nueva señal venía acompañada de una nueva invalidación. Volvía a casa con una sensación extraña de alivio mezclado con frustración. Alivio porque nadie veía gravedad. Frustración porque yo seguía sintiéndolo. Y cuando sientes algo que nadie confirma, empiezas a desconfiar de ti mismo. Quizás me estaba inventando cosas. Quizás era ansiedad. Quizás eran cosas mías. No sabía qué estaba pasando y, poco a poco, eso empezó a afectarme más que los propios síntomas ignorados. Hubo pruebas repetidas. Hubo ensayos y errores. Hubo cambios de medicación, ajustes aquí y allá. Todo parecía un gran experimento sin conclusión. Nadie tenía respuestas, y eso agota. Agota explicar, agota insistir, agota sentir que tienes que convencer a alguien de que algo va mal dentro de tu propio cuerpo. La frustración sistémica no llega como una rabia explosiva, llega como un desgaste silencioso, como si estuvieras caminando en círculo. Salía de las consultas intentando convencerme de que todo estaba bien. Al fin y al cabo, los análisis normales significan salud, ¿no? Solo que el cuerpo no leía los informes. Seguía enviando señales, cada vez más difíciles de ignorar, pero aún lo bastante sutiles como para generar dudas. Mi vida seguía, pero algo ya no encajaba como antes. Mi vida cambió un poco ahí, incluso sin un evento claro. No estaba preparado para esa sensación de suspensión, de estar en medio de algo sin saber a dónde iba a parar. Lo más extraño es que por fuera, nada justificaba la preocupación. Todo parecía normal. Por dentro, vivía en un estado constante de algo va mal. Y vivir así crea un tipo específico de soledad, porque cuando nadie tiene respuestas, empiezas a cargarlo todo solo. Nunca olvidaré aquel periodo en el que intentaba ser el mismo de siempre, mientras internamente empezaba a sospechar que esta historia no se iba a resolver tan fácilmente como decían. En algún punto, las señales dejaron de ser solo molestias ocasionales. Empezaron a repetirse con una frecuencia que ya no se podía ignorar tan fácilmente. No era un dolor insoportable. No era nada cinematográfico. Era esa sensación persistente de que algo iba mal, incluso cuando todo parecía normal por fuera. Seguía viviendo, trabajando, riendo, pero con la mosca detrás de la oreja. No sabía qué estaba pasando.
y eso empezaba a cansarme más que cualquier síntoma físico. Lo curioso es que la extrañeza no vino en forma de pánico, vino en forma de confusión. Un día pensaba, ya está. Al otro, creo que me lo estoy imaginando. Los síntomas ignorados ganaban nuevos detalles, pequeñas variaciones que lo volvían todo aún más nebuloso. No podía señalar exactamente dónde dolía, ni cuándo empezaba. Solo podía sentir que ya no era lo mismo de antes. Mi vida cambió en ese intervalo silencioso, aunque nadie se diera cuenta. Fue entonces cuando surgió una respuesta. No la respuesta definitiva, pero sí una respuesta lo bastante convincente como para calmar a todo el mundo. Un diagnóstico que tenía sentido, que encajaba en los análisis normales, que explicaba parte de lo que sentía. Cuando escuché aquello, sentí alivio. Un alivio casi físico. Finalmente alguien tenía una explicación. Finalmente, nadie me miró como si estuviera exagerando. Nunca olvidaré aquel día porque, por unas semanas, realmente creí que todo había terminado ahí. Esa falsa resolución es traicionera. Te devuelve la sensación de control. Salí de la consulta más ligero, con la cabeza diciendo, ¿ves? Pensé que no era nada. Volví a la rutina con más confianza, intentando ignorar el miedo que había empezado a formarse. No estaba preparado para desconfiar de aquella respuesta. Al fin y al cabo, antes nadie tenía respuestas. Y ahora sí, y eso parecía suficiente. Durante un tiempo funcionó, o al menos pareció funcionar. Empecé a vivir como si todo estuviera resuelto. Se lo contaba a la gente con una media sonrisa, como quien dice, solo fue un susto. La vida tras el diagnóstico, incluso siendo un diagnóstico erróneo, trajo de vuelta una falsa sensación de normalidad. Me aferré a ello con fuerza, porque creer que todo estaba bien era mucho más cómodo que admitir que algo seguía sin encajar. Solo que el cuerpo no acompañó a ese relato. Lentamente, las señales volvieron, primero discretas, luego insistentes. Y cuando eso ocurre después de una explicación final, la confusión se duplica. Empecé a preguntarme si el problema era yo. ¿Estaba viviendo con una enfermedad grave? No, aquello aún no tenía sentido, pero algo iba mal, otra vez. Y esta vez dolía más emocionalmente que físicamente. Intenté contener esa sensación durante un tiempo. A nadie le gusta admitir que la solución no funcionó. A nadie le gusta volver atrás. Me sentía dividido entre confiar en lo que me habían dicho y respetar lo que sentía. No sabía qué estaba pasando, pero empezaba a entender que aquella historia estaba lejos de terminar. La falsa resolución parecía el final real, hasta el día en que todo empezó a romperse del todo, sin aviso, sin preparación. Nunca olvidaré aquel día, no porque fuera dramático, sino porque fue demasiado silencioso. La sala era común, el horario era común, todo parecía normal. Me senté, escuché palabras que ya había escuchado antes, solo que esta vez no resbalaron, se quedaron. El diagnóstico tardío llegó sin banda sonora, sin pausas estratégicas. Llegó como un hecho, cáncer de colon, en estado avanzado. Y, curiosamente, mi primera reacción no fue el miedo, fue un vacío tranquilo. No estaba preparado, pero tampoco entré en desesperación. Mientras esa persona hablaba, yo pensaba en cosas pequeñas. Pensé en el coche aparcado, en el compromiso que tenía después, en si me daría tiempo a almorzar. Mi cerebro parecía aferrarse a lo banal para no encarar el todo. No sabía qué estaba pasando, a pesar de estar escuchándolo todo con claridad. Era como si las palabras no fueran sobre mí. Algo iba mal, pero ahora tenía nombre. Y cuando algo tiene nombre, ya no puedes fingir que no existe. Cuando se lo conté a mi familia, el impacto fue distinto. Ellos reaccionaron por mí. Ojos empañados, silencio pesado, preguntas atropelladas. Yo lo observaba todo un poco desde fuera. Nadie me creyó al principio del camino, pero ahora todos creían demasiado. Me sentía desplazado dentro de mi propia historia. Mi vida cambió en ese instante, pero no de un modo explosivo. Cambió como cambia el eje de las cosas. Despacio, pero definitivo. No hubo grandes discursos ni frases motivadoras. Hubo abrazos un poco torpes, intentos de normalidad, alguien diciendo, todo saldrá bien, sin saber cómo. Yo escuchaba, pero no respondía mucho. No estaba preparado para reaccionar como esperaban. No lloré allí, no hice preguntas profundas, solo absorbí. Todo parecía demasiado normal para algo tan grande, y eso lo hacía todo aún más extraño. Los médicos explicaron el proceso del tratamiento, los siguientes pasos, los protocolos. Hablaban con cuidado, pero con objetividad. Escuchaba,
lucha contra una enfermedad grave, como quien oye un concepto lejano. Todavía no me veía viviendo con una enfermedad grave. Parecía una etiqueta demasiado grande para mí. Pensaba en los análisis normales del pasado, en los síntomas ignorados, y una parte de mí quería volver atrás en el tiempo solo para entender dónde se torció todo. Después de que se dijera todo, hubo silencio. Ese silencio que no pide respuesta. Salí de allí diferente, aunque caminara igual. Nunca olvidaré aquel día porque no tuvo clímax. Tuvo continuidad. La vida siguió, solo que ahora con un peso invisible. Fue cuando todo cambió, incluso sin parecer que hubiera cambiado. Y quizás lo más difícil fue eso, darme cuenta de que no existe un antes y un después tan bien separados. Existe un atravesamiento, un punto en el que entiendes que nada vuelve a ser exactamente como era, pero que tampoco nada termina ahí. Salí de aquel día sin saber cómo reaccionar, solo con la certeza silenciosa de que, a partir de ahí, cada paso se daría sobre terreno inestable. Tras el diagnóstico tardío, descubrí que el tiempo cambia de forma, deja de ser una línea recta y se convierte en un enmarañamiento. Hay días en los que me levanto creyendo que lo he entendido todo, que lo he aceptado, que estoy listo para seguir con el tratamiento. Y hay días en los que me despierto como si nada de esto hubiera pasado, como si todo hubiera sido un sueño extraño. La vida tras el diagnóstico no viene con manual, viene a trozos. No estaba preparado para esa oscilación constante entre la fuerza y la fragilidad. El miedo no aparece como un susto, se instala, se queda ahí, quieto, acompañándote. A veces surge en medio de una conversación tonta, a veces mientras me cepillo los dientes. Pienso en los síntomas ignorados, en los análisis normales, y aparece una culpa silenciosa. ¿Y si hubiera insistido más? Esa pregunta se vuelve una compañera. Nunca olvidaré aquel día en que me di cuenta de que el mayor peso no era solo la enfermedad, sino todo lo que venía con ella, ocupando espacio en mi cabeza. El tratamiento no es una secuencia heroica de superación, está lleno de pequeños avances y retrocesos agotadores. Un día te sientes confiado, al otro, derrotado sin un motivo claro. Vivir con una enfermedad grave es aprender a negociar con tu propio cuerpo todos los días. Hay días en los que coopera, días en los que impone límites, y aceptar esos límites afecta a quien crees que eres. Mi identidad empezó a agrietarse, no de golpe, sino poco a poco. El trauma no viene solo del diagnóstico, viene de la incertidumbre constante, del no saber. No sabía qué iba a pasar más adelante, aunque siguiera todo a rajatabla. Algo iba mal, pero ahora de una forma distinta. Antes era invisible, ahora era declarado, y aún así, nadie tenía respuestas definitivas. Esa sensación de amenaza permanente cambia la forma en la que lo miras todo. Los planes se acortan, las expectativas se vuelven cautelosas. Hubo momentos en los que me sentí culpable por estar cansado, culpable por no ser optimista todo el tiempo. Parece que, cuando entras en una lucha contra una enfermedad grave, esperan que te conviertas en un ejemplo, pero la verdad es que yo seguía siendo la misma persona común, solo que atravesada por algo enorme. Mi vida cambió, pero no se convirtió en una película inspiradora. Se convirtió en un ejercicio diario de adaptación imperfecta. La reconstrucción de la identidad no ocurre de forma limpia. A veces aún me veo como antes. En otros momentos no me reconozco. He aprendido que la fuerza no es constancia, es regreso. Volver después de caer, y caer de nuevo, y volver. No sabía qué me estaba pasando emocionalmente al principio, porque nadie habla de esa parte. Todo el mundo habla del tratamiento. Pocos hablan del después de cada día. Hoy entiendo que vivir con esto es aceptar que no todo se resuelve, que el miedo puede coexistir con la esperanza, que la vida tras el diagnóstico está hecha de ajustes continuos, no de giros definitivos. Nunca olvidaré aquel periodo en el que me di cuenta de que no podía volver a la normalidad, porque la normalidad había cambiado. Y mientras intentaba adaptarme a este nuevo suelo, una pregunta empezó a formarse, silenciosa, esperando el momento adecuado para ser pronunciada.